muy reconocido investigador del IERAL, quien es Juan Manuel Garzón, un hombre que, por supuesto, dentro de su tarea está a seguir muy de cerca todo lo que está ocurriendo con la producción agropecuaria y ganadera, por supuesto. Es decir, en definitiva, lo que está pasando con el campo. Y como decía recién Juan Manuel, es decir, gran parte del primer anuncio que hizo Sergio Massa, que iba a tratar de conseguir que el campo le liquidara $5.000 millones, una meta que cuando uno la escucha dice, bueno, una cosa es decirlo, otra cosa es conseguirlo. ¿Cómo lo ves vos? Sí, a ver, el flujo habitual de liquidación de dólares de agosto, septiembre, debe estar en los 2.500 millones de dólares. Entonces uno pensaba que en realidad lo que podía llegar a conseguir Massa era un adelanto de lo que suele ser habitual para esos meses. Pero todavía no se está viendo eso. Si uno mira las ventas de soja por parte de los productores, porque acá hay dos actores que hay que siempre diferenciar. Uno, el productor que tiene que desprenderse de la soja, y después está el exportador, claro, que es el que la sube al barco y la envía hacia su destino final, que puede ser un exportador o uno industrial. Hoy hay mucha soja en manos de los productores y no tanto en manos de la industria o de los exportadores. Entonces la clave acá es convencer al productor para que se desprenda de esos granos. Lo que pasa es que el contexto no le ofrece casi nada al productor para que venda. Es más, todas las señales están dadas para que siga guardando su capital en soja, que hay que pensar que lo hace básicamente porque muchos de los costos de producción del sector agropecuario están dolarizados. Entonces, si yo estoy en ese negocio, qué mejor que guardar parte de mi capital de trabajo en la moneda con la cual yo después tengo que afrontar muchos de los costos. Esa es la lógica de acopiar soja o de guardar granos, que hoy, es cierto, están en niveles altos, ¿no? Sí, efectivamente es así. Se calcula que pueden estar en dólares unos 11.000, 12.000 millones de dólares. Es un platal. Hay mucha plata en soja grano, en campos. Para los patrones históricos son 5 millones de toneladas que hoy ya deberían haber sido vendidas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las señales del contexto que hacen que se demore, se ralentiza? Yo te diría, un factor que no se mencionó todavía, en realidad se está empezando a hablar y hay que seguirlo con atención, es el clima. Hoy vos tenés niña sobre niña sobre niña, es decir, tenemos la posibilidad de que haya 3 eventos niña en Sudamérica. El problema de la niña es que en general las sequías importantes de Argentina de los últimos 15, 20 años se han dado con niña, digamos. Entonces, lo que está haciendo esta tercera niña es demorar muchas decisiones. Hoy la zona núcleo, lo que es el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el sudeste de Córdoba, no sabe si va a sembrar soja, si va a sembrar maíz, no sabe si va a fertilizar o no, hasta tanto no vea que llueve. Y eso te hace demorar y postergar decisiones. Vos no vas a vender el grano hasta no saber si vas a comprar o no el fertilizante o no saber si vas a comprar semilla de soja o semilla de maíz. Entonces hay una cuestión climática clave que está demorando la venta. Y la otra es la brecha cambiaria y estas expectativas de devaluación que hoy hay en Argentina, que si bien ha bajado un poco con la llegada de Massa, tener una brecha cambiaria del 100%, es una expectativa de devaluación muy alta que hace que quien tenga dólares o activos que están muy vinculados al dólar posterguen su decisión de desprenderse de esos bienes. Claro, y en línea con lo que vos estás diciendo, yo he estado leyendo algunos pronósticos extendidos por parte no solo del país, sino del extranjero, que dice que puede haber una niña que se extienda hasta comienzos del verano. Es decir, que esas esperadas lluvias que pueden producirse en la casi inminente primavera no llegarían. Y eso, como decís vos, y también lo decía recién Ingaramo, ¿no? Es decir, las crisis vinieron precisamente por este hecho impredecible que es el clima. Es decir, tal cual, crisis que están vinculadas en Argentina específicamente con el clima, ¿no? Mira, hace un rato Jorge hacía referencia a la sequía del 2018
Y ahí nosotros habíamos estimado que dejaron de entrar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares ese año, el 2018, por la sequía que se dio en un evento niña seguido de una niña del ciclo previo. Así que hay mucha preocupación. La zona hoy más productiva de Argentina, que es la que te mencionaba anteriormente, le está faltando agua, le está faltando mucha agua. Y ya los planes óptimos de siembra se están descartando. Por ejemplo, en esa zona en general se privilegia mucho más maíz que soja. Hoy ya hay muchos productores que han dicho no nos vamos a jugar con el maíz, que es más caro, que la sequía le puede pegar más, vamos a ir a soja. O sea, empieza a cambiar esa ecuación y eso significa menos producción, menos rindes, menos dólares al final del ciclo. ¿Cuándo? El año que viene, digamos, y 2023 es muy probable, salvo que los precios internacionales nos vuelvan a bendecir, pero es muy probable que tengamos un ajuste importante en la afluencia de dólares del campo, ¿no? Sí, efectivamente es así, pero es que además, a pesar de que Massa, digamos así, rompe el chanchito políticamente hablando, de irse directamente a aparecer en la reunión de Coninagro, y va con una serie de proposiciones o promesas o proyectos, pero que no pasan de allí. Ese es el tema. Y como decíamos recién con Jorge, el tema de este engendro del dólar soja, que ellos mismos le han dicho a PESE, a ver cómo lo implementamos a esto, porque es de muy difícil implementación. Tal cual. Y además muy poco atractivo, inclusive a pesar de que puede haber una ventaja, pero además está la contrapartida de la emisión importantísima que hay que hacer, es decir, aquí está el tema de la sábana corta, ¿no? Nosotros, cuando sale el dólar soja, en ese momento, hagamos números redondos, 90 pesos recibía un productor por soja vendida, de dólar. La propuesta del gobierno era pasar de 90 a 100, cuando en ese momento el dólar estaba a 300 pesos. Era casi una mojada de oreja. Y además para los bancos era muy poco atractivo también entusiasmar a sus productores, a sus clientes, a que tomen esa propuesta, porque en muchos casos los exponía más al riesgo gobierno, digamos, ¿no? Porque esos depósitos de los productores después van calzados con títulos de deuda del gobierno. Así que no había ni interés de los productores ni de los bancos y de hecho se hicieron muy pocas operaciones. Hasta estos días se sigue hablando de que va a haber una nueva propuesta de Massa, sí, o por que eso te digo, habría se sigue alguna hablando, nueva propuesta, se sigue hablando. Puro biribiri, como mientras más se habla, más se demora, porque si a vos te dicen que en pocos días te van a subir tu precio de venta en 20, 30, 40%, lo que sea, vos qué haces si tenés que vender. Y esperás un poquito, y esperás un poquito, y esperás un poquito. Es la procrastinación de la venta de soja, pero tiene que ver con esta mala praxis de haber anunciado algo que después no prosperó, que se implementó mal, y seguir insistiendo ahora con esa idea. Vamos a ver si el equipo nuevo de Massa tiene alguna otra propuesta para acercar un poquito este dólar de 90 y pico pesos que hoy recibe el productor de soja respecto de este otro que vale 290, 300. Claro, y no nos olvidemos que también en esa reunión en Coninagro se dijo que se iba a formar una comisión. ¿Vos sabés qué pasa cuando formamos una comisión? Es cuando formamos una comisión es para hacer que todo quede un statu quo. Formar una comisión para ver cómo reducimos las retenciones. Para que no avance nada. Claro, y le tiran la pelota al lado del Congreso. Congreso donde, entre otras cosas, están prorrogando impuestos distorsivos, como es el impuesto al cheque, como es el impuesto a los ingresos brutos, como es el impuesto a la riqueza. Es decir, cada medida que se toma de estas, monetariamente y dentro del Producto Bruto Interno y la repercusión en el presupuesto es muy alta. Imagínate que bajaran 10 puntos las retenciones. ¿Eso cuánto sería? Sería fácilmente 5 o 6 puntos del Producto Bruto Interno, ¿no? Sí, una baja de retenciones que sería necesaria para estimular la producción, el espíritu inversor. Eso es lo único que movería el campo. Es difícil en este contexto en donde vos tenés un gran desequilibrio fiscal, donde no tenés crédito, en donde el problema fiscal
te generó un problema monetario y el problema monetario te generó un problema cambiario, es decir, te hizo una carambola. Hoy creo que la urgencia es bajar el gasto público, como sea. Aparentemente Massa está dispuesto a hacerlo, hay algunos cálculos que se están haciendo gusto a poco, la baja que las transferencias a las empresas del Estado son 2.600 millones de pesos diarios. Hay empresas públicas que siguen perdiendo mucha plata, sigue habiendo mucho despilfarro y evidente que se nota. Una vez que uno logra bajar el gasto público 3-4 puntos del producto, creo que recién se va a empezar a hablar de bajar impuestos. Lamentablemente, en el orden de prioridad, si no bajás gasto público rápido, no vamos a solucionar el tema de la inflación y vamos a seguir con esta inestabilidad de precios, de tipo de cambio, esta incertidumbre de no saber si el Estado está a punto de colapsar, de ir a un nuevo default. En general, vos fíjate que todas las crisis argentinas tienen un denominador común, siempre están asociados al problema fiscal. ¿No? Siempre. Porque gastamos más de lo que tenemos. Se gasta más de lo que se tiene. En tu casa, si vos gastas más de lo que tenés, se te cortan la luz, el gas, y como decir, estoy esperando que vengan a cortarme el pasto, dice, porque definitivamente, hacemos un chiste a lo cordobés, pero es gravísimo. Y ojalá que los gobiernos que generan estos desequilibrios sean los que tratan de generarlo. Por primera vez está pasando. Está pasando por primera vez, porque otras veces pasa que el gobierno que lo genera es después sucedido por alguien que tiene que hacer el ajuste, y después paga los platos rotos, pierde las elecciones. Por ese motivo, el resultado electoral le juega en contra, vuelve un nuevo gobierno con estas políticas tan populistas, expansivas, se necesita un nuevo ajuste y así. Por primera vez, creo, al menos de la época reciente, le está pasando a quien generó este exceso increíble de gasto público en Argentina, encima un gasto público de bajísima productividad, porque ese es otro tema para discutir, digamos, ¿no? Gastas mucho y gastas mal. Sea quien lo corrija, para que la gente tenga en claro, en definitiva, que no hay gobiernos de derecha ni de izquierda en materia de equilibrio fiscal. Siempre tiene que haber equilibrio fiscal.